Ya lo activé, pastor, adelante. Ok, listo, perfecto. El tercer nombre es ego y mi, que en nuestras Biblias en español aparece traducido como yo soy. Yo soy. En realidad no es un nombre porque no está compuesto de una palabra, pero es una forma muy particular en la cual Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento, específicamente cuando comisiona a Moisés a liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y este nombre es muy especial por la connotación que tiene allá en Éxodo capítulo 3 y capítulo 6, pero también por la manera en que nuestro Señor Jesucristo lo utiliza. Así que tiene que estar acá dentro de esta consideración. Y creo personalmente que de los tres nombres que hemos venido mencionando, o sea, el primero fue Teos, Dios, el segundo fue Kyrios, Señor, este, Egoimi, yo soy, es el que tiene mayor fuerza en el Nuevo Testamento y específicamente en el Evangelio de Juan. La explicación que encontramos en Éxodo 3, versículos 13 al 22, es que Dios se va a revelar de una manera personal y de una manera experimental a Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto. La pregunta de Moisés a Dios allá en Éxodo 3 es: si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, cuando ellos me pregunten quién te envió, Moisés dice, bueno, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? La respuesta de Dios es: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Observen el nombre, la forma como Dios se expresa a sí mismo. Yo soy, me envió a vosotros. Por lo menos en Reina Valera, si ustedes lo miran, ese yo soy aparece en mayúsculas sostenidas, indicando esa fuerza especial de ser un epíteto divino, una manera en que Dios se refiere a sí mismo. Entonces, Dios le está diciendo a Moisés, cuando te presentes a los israelitas, diles, yo soy, me envió. Yo soy es la forma corta de la expresión yo soy el que soy. La expresión yo soy, que en nuestro español son dos palabras y en el griego también, en hebreo es una sola palabra. En hebreo es ejie, se pronuncia ejie, yo soy. En hebreo ejie. Y lo interesante es que en el hebreo es una forma imperfecta del verbo. El verbo hebreo no tiene tiempo, como el caso del griego, del español. Los hebreos no piensan con relación al pasado, presente o futuro. Para ellos una acción está completa o está incompleta. El imperfecto hebreo señala una acción como realizándose, que aún no está terminada, aún no está completa. De manera que sería más apropiado traducir ese ejie por yo seré y no yo soy, yo seré, indicando así que Dios se va a dar a conocer a su pueblo por medio del gran acto de redención en Egipto. Ese verbo hebreo corresponde al verbo cero estar en español y tiene el mismo uso. Es decir, puede significar yo seré o también yo estaré. De hecho, en ese mismo contexto, en otro pasaje se traduce como yo estaré. Así que fácilmente podemos entender ese gie como yo seré o yo estaré, indicando, otra vez enfatizo, el hecho de que Dios se va a dar a conocer a Israel estando con ellos, descendiendo, como le dice a Moisés, descendiendo para librar a Israel. Y efectivamente eso es lo que sucede en el Éxodo, ¿no? Dios mismo desciende para librar a Israel, lo saca
como dice en eso, lo saca sobre las alas del águila. De manera que Israel ahora conoce a Jehová, no solo porque le contaron de Jehová, sino porque Jehová mismo los encontró. Es un conocimiento entonces experimental de Dios, un conocimiento vívido en la vida de los israelitas. Ese nombre, esa palabra hebrea, Ejie, yo soy, la Septuaginta la tradujo por la frase Hoon, o on en griego, que significa el que es. Se traduce el que es, colocando el verbo en una forma verbal hebrea que se llama el participio presente. El participio presente en griego enfatiza, en este caso, la autoexistencia de Dios. O sea, Dios existe por sí mismo, Él es. Ese es el punto que enfatiza la traducción griega. De esta manera, tenemos que la frase yo soy es un nombre divino que nos habla de la autoexistencia de Dios y de la autorrevelación de Dios. En otras palabras, cuando encontramos el yo soy en la Biblia, debemos pensar en que Dios tiene existencia por sí mismo, la aceidad que habíamos mencionado en Juan capítulo 1, versículo 4, Dios existe por sí mismo y que Dios también se da a conocer, Él como un acto de su soberanía, Él se da a conocer a su pueblo, pero se da a conocer de una manera personal. Entonces, esa es la fuerza de este nombre yo soy. De paso, digamos que de esta forma del verbo hebreo, esta forma que aparece ya en Éxodo, Ejie, se deriva el nombre sagrado de Jehová, porque lo que Moisés recibe como una revelación en primera persona, Dios diciéndole yo soy, Moisés se lo transfirió a los israelitas en tercera persona, Él es, me envió, y la forma hebrea para Él es la forma hebrea Yehie, que se compone de las 4 letras del nombre sagrado. Ese es el trasfondo teológico de la expresión yo soy. Pero lo que realmente es sorprendente es la forma como nuestro Señor Jesucristo se lo apropia. Consideremos entonces varias etapas de la forma en que nuestro Señor Jesucristo se apropia este título divino. En primer lugar, Jesús usa este título yo soy como una forma para enseñar quién es Él. Cuando nuestro Señor Jesucristo quiere hablar de quién es Él, hablar de su propia identidad, siempre introdujo esa autorrevelación con la expresión yo soy. Y eso es particular en el Evangelio de Juan, donde encontramos varias veces la expresión yo soy en boca de Jesús para dar una autorrevelación de su propia identidad. Siempre que encontramos esta expresión en Juan de esta manera, corresponde a una estructura griega que se llama atributiva. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que esa construcción griega señala un atributo divino de nuestro Señor. Como en el Dios era el verbo, o el verbo era Dios, de Juan capítulo 1, versículo 1. Miremoslos rápidamente. El primer texto, Juan capítulo 6, versículo 35. No nos vamos a detener a explicar detenidamente cada uno de los textos. Lo que queremos ver es esa expresión yo soy como un acto de autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo, como hizo Jehová con Moisés allá en Éxodo 3. Juan 6:35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Notan el yo soy? Dice Jesús, yo soy, e inmediatamente dice algo
con relación a su persona, a su identidad, a su oficio. En este caso, él dice, yo soy el pan de vida. Y en el contexto, ustedes lo conocen, Jesús les está hablando en contraste del maná. Ese alimento físico que Dios le dio a Israel, con el cual sustentó a Israel 40 años en el desierto, Jesús lo contrasta con eso y dice, yo soy el pan de vida. O sea, yo proveo vida espiritual. Es una manera entonces en que Jesús nos está dando a entender su propia identidad y misión. Juan capítulo 8 versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Siempre vamos a encontrar la misma estructura, ¿notan? Yo soy y luego un atributo. Un complemento atributivo gramaticalmente, teológicamente, un atributo, una descripción del ser propio de Jesucristo. En este caso, él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que en él cree no va a andar en tinieblas. Siempre que Jesús hace estas autorrevelaciones, lo hace en contraste a algo que corresponde a la historia de Israel, al tratamiento de Dios con Israel. En esta ocasión, cuando Jesús hace esa autorrevelación, los judíos estaban celebrando una de sus grandes fiestas donde prendían una gran menorá, un gran candelabro. Lo prendían sucesivamente esas luces. Ante ese panorama, Jesús dice, esas luces son luces terrenales, solo pueden alumbrar físicamente. Yo soy la luz del mundo. De acuerdo a Juan capítulo 1, que estuvimos considerando brevemente allá. Él es la luz salvífica del mundo. Es el que viene a traer la luz de salvación al mundo, así como la luz. En Génesis capítulo 1 trajo orden a la creación primitiva. Nuestro Señor Jesucristo, a través de su obra y su ser, trae la luz salvífica a este mundo de tinieblas espirituales. El siguiente texto es Juan capítulo 10, versículo 7. Juan 10, 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Cuando aparece este desierto es enfático. Desierto significa verdaderamente, en griego es amén, que en hebreo significa esto es seguro. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Notan la expresión ahí? Yo soy, ego y mí, yo soy la puerta de las ovejas. Pensando en el Salmo 23, pensando en textos maravillosos de los profetas donde Jehová mismo se presenta como el pastor. Ezequiel 37, donde Jehová lanza una acusación fuerte sobre los pastores de Israel. A los reyes se les llamaba pastores, a los gobernantes, a los que Dios le encargó el cuidado de su pueblo. Dios los acusa de no cuidar a su pueblo y Dios dice, yo mismo voy a ser el pastor de mi pueblo. Ahora Jesús aquí se lo aplica a sí mismo. Yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Jesús no solo es el Salvador, sino que es el único camino hacia la salvación. Pero el contexto es más amplio si pensamos en esos pasajes antiguos testamentarios. El contexto es que Jesús es el camino a la satisfacción verdadera, al alimento espiritual. Así como esa oveja es alimentada físicamente con pastos verdes, con aguas frescas, Jesús provee eso a sus verdaderas ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor. Y la explicación en boca de nuestro Señor Jesucristo es el buen pastor, su vida da por las ovejas. Esa es la autorrevelación, ¿no? Él es el buen pastor. ¿Por qué razón es el buen pastor? Porque da la vida por las ovejas. No solo las cuida, no solo las alimenta, no solo la puerta a las ovejas, él es el buen pastor porque trae salvación a las ovejas. Sí, en el griego es enfático, el griego literalmente dice yo soy el pastor, el bueno, enfatizando el adjetivo bueno, la característica propia de ese pastor bueno.
queriendo decir que él es el pastor prometido. Cualquier otro pastor solo era un pastor delegado. Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Recuerden ustedes que Jesús dice esto en el contexto de la muerte de Lázaro, ¿no? Y Jesús no solo lo está diciendo en el sentido físico o inmediato ahí, temporal, de levantar a Lázaro entre los muertos, sino en el sentido de la esperanza futura y definitiva de su pueblo, la resurrección del cuerpo. Jesús no solo nos da vida espiritual, sino que también nos da una vida física cuando resucite nuestros cuerpos. Y por último, en cuanto a este uso particular del yo soy, como una manera de autorrevelación, tenemos Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6, uno de los textos más conocidos de la Biblia. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Acá expresa tres cosas con relación a sí mismo. Él es el camino, él es la verdad y él es la vida. El camino, o sea, el único que conduce a la salvación, que conduce al Padre. Noten siempre ahí el artículo definido, no un camino, sino el camino. Él es la verdad, la única verdad. Él no solo vino a dar testimonio de la verdad, sino que él es la verdad en persona. La verdad para el cristianismo es una persona, es Jesucristo. Y la vida, solo en él encontramos la vida. Entonces, estos versículos que consideramos utilizan a esa expresión yo soy como una autorrevelación de Jesucristo. También está Juan 15:1, donde él dice yo soy la vid verdadera. La vid verdadera, y él mismo lo explica, ¿no? Separados de mí nada podéis hacer. La única manera en que podemos fructificar espiritualmente es unidos a Cristo. Pero en segundo lugar, Jesús utiliza el yo soy como un título de él mismo. Cuando le preguntan a él acerca de quién es, la respuesta de Jesús es yo soy. O cuando Jesús quiere que las personas mediten con respecto a la profundidad de su propia persona, va a utilizar el título yo soy. Y notemos muy bien que en los siguientes pasajes Jesús no está diciendo simplemente yo soy en el sentido común de sí, yo soy. Como si alguien me preguntara a mí, ¿tú eres Javier? Y yo digo, sí, sí, yo soy Javier. No, Jesús no está utilizando la expresión en ese sentido, sino que más bien la está utilizando de tal manera que se apropia de ese yo soy que leímos en Éxodo capítulo 3. Observen Juan capítulo 4, versículo 26. Juan 4, 26. La fuerza de la expresión en estos textos es la fuerza que tiene el ejie hebreo en Éxodo capítulo 3, el yo soy. Cuando Moisés le dice a Jehová, bueno, ¿y qué le digo a los israelitas? ¿Quién me envió? La respuesta de Jehová es, yo soy. Dile a los israelitas, yo soy, me envió a vosotros. Esa es la fuerza aquí en la boca de Jesús. Versículo 4:26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Notan ahí la fuerza de la expresión? Ante la pregunta de la mujer samaritana que ya empieza a intuir algo especial en Jesucristo, al principio ella piensa, él es un profeta. Luego empieza a pensar, él es el profeta. La pregunta que esta mujer le hace a Jesús al final es, bueno, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando él venga nos declarará todas las cosas. Mira lo que Jesús le dice. Le dijo, yo soy el que habla contigo. Es una mujer samaritana. Y los samaritanos solo aceptaban el Pentateuco como escritura sagrada. El resto del Antiguo Testamento no. Y particularmente el Pentateuco es que se llama el Pentateuco samaritano, escrito en siriaco y con muchos recortes
del Pentateuco que nosotros conocemos. Así que esta mujer conocía el pasaje de Éxodo capítulo 3. Y es seguro que cuando Jesús le dice, yo soy, a la mente de la mujer vienen las palabras de Jehová en Éxodo capítulo 3. Así que este yo soy, el que habla contigo, fue la respuesta de Jesús a la mujer samaritana cuando ella lo interrogó con respecto a su identidad mesiánica. Juan 6:20. La ocasión acá es cuando los discípulos están en la barca, hay una gran tormenta, Jesús no está con ellos allá en la barca, pero llega a ellos caminando sobre el mar. Y ustedes se imaginan la escena, el miedo terrible que tienen los discípulos cuando ven que Jesús se acerca caminando sobre el mar, y más aún, él controla la tormenta. El versículo 20 dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Notan la fuerza de ese yo soy ahí? Es la misma fuerza del yo soy de Éxodo 3, porque Moisés tiene temor de ir a Israel. Hay todo un debate, llamémoslo así, entre Dios y Moisés en Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 4, en Éxodo capítulo 6, porque Moisés no quiere ir. Moisés tiene miedo, tiene temor de ir y presentarse a los israelitas, pero también tiene temor, por supuesto, del faraón. Moisés le dice a Dios, no, yo no quiero ir, manda a otro. ¿Cuál, o mejor, de qué forma Dios le da seguridad a Moisés para que vaya? Diciéndole, yo soy el que soy. Y recuerden lo que les dije antes, esa expresión hebrea, ejie, puede ser traducida también yo estaré. Ve, porque yo estaré contigo. La expresión ahí en ese yo estaré contigo, ese yo estaré es la misma palabra para el yo soy. En hebreo es la misma palabra. Y la encontramos varias veces en el Antiguo Testamento. Dios se la dijo también a Josué. Ve porque yo estaré contigo. Es el ejie, el yo soy. Y acá encontramos a Jesús diciéndole lo mismo a los discípulos para que ellos se tranquilicen, se calmen. En suma, Jesús les está diciendo, yo soy Jehová, yo soy el que soy. No tienen nada que temer. ¿Qué sucede? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Juan capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 24. En un discurso de Jesús, observen lo que él dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Esto es una declaración sorprendente. Y en los oídos de los receptores originales de Jesús, esto fue increíble. Si ellos no creen que Jesús es el yo soy, ellos van a morir eternamente. Pongámoslo en estos términos. Para que alguien no muera eternamente, para que alguien tenga vida eterna, debe creer que Jesús es el yo soy. De lo contrario, si alguien niega la identidad de Jesús, si alguien dice que simplemente que Jesús fue un hombre bueno, que Jesús fue un hombre de alta moral, o que Jesús fue uno de los grandes iluminados de la historia, eso no es suficiente.
Lo único que puede salvar a alguien es que entienda y crea en la verdadera y absoluta divinidad de Jesucristo. Por eso la afirmación de él acá. Yo soy. Hay que creer que él es el yo soy. La fuerza de ese yo soy ahí es evidente. Y observen Juan capítulo 13, versículo 19. Juan 13, 19. Lo que Jesús le dice a sus discípulos. Esto es dirigido particularmente a los discípulos. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Le está hablando de la traición de Judas. Les profetiza la traición de Judas y Jesús les dice, mire, les estoy diciendo esto anticipadamente para que cuando se cumpla esta profecía, ustedes crean que yo soy. Otra vez, lo mismo. ¿Qué es lo que hay que creer con relación a Jesús para ser salvos? La identidad de Jesús es fundamental para la salvación. No podemos ser salvos si no tenemos una idea correcta de quién es Jesús. Por eso necesitamos estudiar cristología. Y el punto, otra vez en este texto, es que los discípulos deben creer en la verdadera identidad de él. ¿Quién es? Él es el yo soy. Pero también, en tercer lugar, tenemos otros pasajes donde se nos revela que evidentemente, los contemporáneos de Jesús entendieron que ese yo soy en boca de Jesús era un nombre divino. O sea, no solo fue Jesús usándolo así, sino que sus contemporáneos entendieron que cuando Jesús utilizaba esta expresión, se estaba arrojando, se estaba atribuyendo a sí mismo un nombre divino. Eso precisamente es lo que sucede en Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. Uno de los pasajes cristológicos centrales del Nuevo Testamento. Este es un texto que ustedes deben tener en la mente siempre. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Allá estaban los fariseos debatiendo con Jesús. Habitualmente lo hacían. Están hablando de la grandeza de Abraham. Y Jesús les dice en el versículo 56, Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Versículo 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Claro, Abraham había vivido hacía 2000 años. ¿Cómo Jesús se atrevía a hacer esa declaración? La explicación es esta, simple y sencilla. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Notan ese yo soy? ¿Qué entendieron los judíos cuando Jesús dijo eso? La reacción inmediata de ellos nos aclara que entendieron. Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué lo iban a matar? Y precisamente por apedreamiento. Bueno, porque la ley de Moisés claramente enseñaba que si alguien hablaba de otros dioses, invitaba a adorar a otros dioses, esa persona tenía que morir por apedreamiento. Ahora, el asunto es este, Jesús no los está invitando a adorar a otros dioses. No, si usted lee el texto, eso no es lo que está haciendo Jesús. Lo que Jesús está diciendo es yo soy Dios. Yo soy Dios. Entonces, los judíos lo quieren apedrear. Evidentemente. Y ese es el sentido claro del texto. Los judíos entendieron que Jesús estaba declarando su absoluta divinidad cuando dijo, yo soy.
yo soy. Y observen este otro texto, Juan capítulo 18, versículos 5 y 6. Este es un texto increíble y funciona muy bien acá para cerrar el análisis de este nombre. Miren lo que sucede acá. En el versículo anterior, podemos leer desde el 4, van a buscar a Jesús allá a Getsemaní. Versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. ¿Nota la respuesta? Yo soy. ¿Viste el texto? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Esto nos hace pensar en lo que sucedió en Éxodo capítulo 3. En Éxodo capítulo 3, en el acto de autorrevelación de Jehová a Moisés, cuando Jehová se le revela a Moisés como el yo soy, Moisés ve una zarza ardiente que no se consume. Se va a acercar a la zarza y Jehová desde la zarza le habla diciendo que se quite el calzado de los pies porque el lugar donde se encuentra es santo. ¿Nota el punto allá? La santidad del lugar, no por el lugar, sino por la persona que estaba allá, Jehová. Allá, claro, como es Moisés, que va a ser comisionado para sacar a Israel de Egipto, Dios le dice, quita el calzado de tus pies, en un sentido de adoración. Quitarse el calzado de los pies es reconocer que somos criaturas, como los ángeles de Isaías 6 que están frente al trono de Dios y se cubren los pies con las alas. Es reconocer que provenimos del polvo y que Jehová es el Señor. Pero en este caso, aquí hay gente que no cree en Jesús. Y entonces, ante la revelación de Jesús, ante el yo soy de Jesús, ellos retroceden y caen a tierra. Caer a tierra, en este caso, es sinónimo de juicio. Tiene el significado de juicio. No puede ser que Jesús simplemente diga, sí, aquí estoy. No, lo que está diciendo es, yo soy, utilizando un nombre divino. Y no hay otra manera de entender este texto. Así que la forma como Jesús utiliza esta expresión yo soy, una expresión exclusivamente divina, y la manera como reaccionaron los hombres de su época, cuando lo escucharon de su boca, claramente señala que es uno de los títulos divinos que la Sagrada Escritura le adjudica a nuestro Señor. En resumen, nuestro Señor Jesucristo es Dios, porque en la Biblia se le atribuyen 3 nombres divinos. Vimos 3, hay más títulos divinos, hay más que se le atribuyen a Jesús. Alfa y Omega, etcétera, podríamos mirar más. Pero 3 títulos exclusivamente divinos se le adjudican a nuestro Señor, que son el nombre Elohim, Theos en griego, Dios en español, el nombre sagrado, en nuestra Biblia en español Jehová, en griego aparece como Kyrios, Señor, y el nombre yo soy, en griego egoimi, en hebreo allá ejie. En nuestra Biblia en español aparece como yo soy. Y eso es un argumento contundente a favor de la divinidad absoluta de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dedicar el resto de la clase entonces a preguntas y respuestas. Así que adelante. Armando.
Sí, una observación, pastor, hermano. En Juan 6:20, yo tengo aquí la Biblia también, una católica también, y la Reina Valera, y en Juan 6:20 lo tiene traducido como soy yo, y en la Reina Valera la tiene yo soy. Entonces, yo creo que ahí se está, en ese, leyendo el contexto, se está refiriendo a que ellos no se habían dado cuenta que era Jesús al que estaban viendo. Y ahí sí los está diciendo, soy yo, no se preocupen, como no temáis. O sea, como para que lo reconocieran que era Jesús. No les está diciendo en el término de yo soy. O sea, que No es estoy de diferente, acuerdo, hermano, no estoy de acuerdo. ¿no? Porque Literalmente. dice, cuando habían remado unos 25 o 30 Ujú, estadios, ven a sí, Jesús que caminaba sobre el mar, se sí, acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero sí. él les dijo, soy yo, no temáis. Así lo tengo Ajá. traducido en la Biblia católica. El texto griego dice ego y mi, yo soy. No dice y mi ego, dice yo soy. Bueno, porque, No, o sea, yo no, como lo no se veo ahí, puede, no se puede cambiar. No sé, la traducción católica ahí cambió los términos, lo puso primero el soy y luego el yo. oh, Eso no dice el texto griego. oh, bueno, está bien. Eso era todo. Gracias, hermano. Ok. Jacobo, Sí. Pastor, buenas noches. buenas noches. Y una disculpa por no mostrar la cámara, me está fallando. Mi Está bien. pregunta es, pastor, el, el nombre de pastor atribuido al Salmo 23 y mostrado en Juan 10 también puede ser un ejemplo del título divino atribuido de Cristo para Dios. O sea, es un título que Ujú. toma Cristo y le corresponde a Dios, perdón. Sí, evidentemente. Ahora, en el Salmo 23, David está pensando en Jehová, en Dios, en sentido general, ¿no? No podemos decir que él está pensando en Jesús, porque él no sabía, ah, no había venido el Señor Jesús, mejor. Pero evidentemente cuando Jesús se atribuye yo soy el buen pastor, debemos pensar en pasajes como el Salmo 23 y otros pasajes donde Jehová se presenta como el pastor de su pueblo. Eso es evidente. Bueno, gracias, pastor. Gracias a usted. Si tienen más preguntas, hermanos, levanten la mano y activan su micrófono. Oscar, Hermano, buenas noches. Que el buenas Señor le noches. bendiga. Gracias Eh, igualmente. Hermano, para los que creemos en en la preservación de las escrituras, especialmente en el texto receptus, no en el texto crítico, Ujú, eh, hay un texto que me gusta mucho, que es Primera de Juan 5:7, un texto que ha tenido mucha polémica alrededor, pues sobre todo en los últimos 100 años, a partir de ujú. a partir de la crítica textual. Y la pregunta es esta, ¿verdad? Particularmente no tengo ningún inconveniente en declarar la divinidad de Cristo, ¿verdad? Pero sí que de repente he encontrado con algunas personas que de repente ven Primera de Juan 5:7 y algunos textos que enfáticamente exponen la divinidad de Cristo como malinterpretados por los cristianos, como que si nosotros quisiéramos quizá darle un atributo de divinidad a Cristo, el cual no le pertenece, ¿verdad? Incluso me ha tocado, desafortunadamente, dentro de algunos grupos religiosos que pues, se dan a conocer como cristianos, ¿verdad? Y en este sentido, no sé, ¿cómo afecta, hermano, una interpretación racionalista y ¿Aló? ¿Se están escuchando? Yo no estoy escuchando. Creo que se le fue la señal o algo, pastor. Puedes Parece, esperar a que sí. regrese. Sí, porque no lo estamos escuchando.
Oscar, ¿estás ahí de nuevo, de vuelta? Oscar, no te estamos escuchando. Mm, No, vamos con Sonia y ahorita que vuelva Oscar, retomamos su pregunta. Sonia, adelante. Sofía. Hola, buenas noches. Sofía, yo dije Sonia. Sofía, Sí, perdón. sí, Sofía. Yo estaba buscando a ver si había una Sonia, ¿verdad? Sí. Bueno, la pregunta, bueno, que comentó que hay que conocer como ciertos atributos de Cristo para poder decir que somos salvos, ¿no? O sea, tenemos que entender que Cristo es Dios, pero no sé, como que ¿dónde está el límite o como, no sé cómo preguntarlo, pero como lo mínimo, ¿no? Porque cuando, como cuando uno, no sé, es salvo, no conocemos la mayoría como todos los atributos de Dios, ¿no? O a lo mejor vemos a Cristo como, por ejemplo, yo personalmente era como que ya tenía esa parte como católica de que Dios es trino, pero yo no lo había visto a Cristo como profeta. Entonces, hasta después, no sé como que es como que sí Sí, tienes sí, que saber entiendo. a fuerza. No, Ya, no gracias. tienes que tener, para que una persona sea salva debe tener un convencimiento general de la divinidad de Jesucristo. O sea, que Él es Dios y que es hombre. Es eso, no los detalles particulares o toda la riqueza teológica que hay detrás de eso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos regenera, coloca inmediatamente en nosotros una certeza total con relación a la identidad de Jesucristo, que Él es Dios y es hombre. El contenido total o el contenido detallado de lo que significa esa deidad, eso es algo en lo que vamos creciendo poco a poco, pero algo que está convencido un verdadero y no creyente es que Jesús es Dios, en ese sentido general, y no lo duda. Puede que él no pueda explicar todo lo que hemos estado hablando o nombrar los atributos divinos de Cristo. No necesita detallar todo eso, pero tiene que estar convencido que Él es Dios. Si no, entonces no hay salvación. Va, gracias. Con gusto. Josué, Sí, buenas noches, hermano. buenas noches. Una pregunta. En su libro, el pastor John MacArthur, en su libro Esclavo, me hace la mención de que efectivamente el título Kyrios es equivalente o se relaciona con doulos, con la palabra doulos, que es esclavo, ¿no? Kyrios es amo y doulos es esclavo. Y de hecho hace mención John MacArthur que la palabra eh, esclavo se cambió por la palabra siervo. Y efectivamente da mucha evidencia bíblica de que los antiguos cristianos sí reconocían como amo a Jesús. ¿Qué opinión tiene usted de esta observación? Es cierta, pero Jesús no es un amo humano. O sea, el título amo, aunque es fuerte, es limitado. Y Jesús es más que un amo. O sea, estoy de acuerdo. Cuando Pablo se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo, pues está afirmando implícitamente que Jesús es su amo, ¿cierto? Pero es que un amo tiene aún límites en su autoridad. Jesús no es un amo, Jesús es el Señor absoluto. Entonces, hay que entenderlo en ese sentido. Y yo creo que MacArthur quiere que lo entendamos de esa manera, ¿no? No es que él está diciendo que el uso específico de la palabra que Dios es amo, porque como miramos, el uso habitual de la palabra Kyrios en el Nuevo Testamento referido a Jesucristo es equivalente a Señor y específicamente al nombre divino
en el Antiguo Testamento. Entonces, yo solo haría esa observación para entender bien lo que MacArthur está diciendo, ¿no? Él lo hace en el contexto del cómo se ha diluido el término doulos, transmitiéndolo simplemente como siervo, cuando siervo no es tan fuerte como realmente el término esclavo, ¿no? Y ahí lo Sí, relaciona con el uso de amo. sí, y de Pero, hecho pero hace mucha a referencia. Cristo nunca se le llama, explícitamente nunca se le llama amo en el Nuevo Testamento. Se le llama Ah, ok, Señor. ok, sí. Señor. Señor. Ujú. Sí, porque él se basa también en el contexto romano, en la esclavitud que había, ¿no? Claro, Y sí había esclavos y siervos, ¿verdad? claro, sí, ese era el contexto Pero, histórico. ok, gracias, hermano. Ujú. Bueno, con gusto. Ahí volvió Oscar. Oscar, adelante con tu pregunta. Quedamos a la mitad. Hermano, disculpa, hermano, se me apagó el dispositivo. Sí, hermano, con respecto a lo que le comentaba sobre este texto de 1 Juan 5:7, Ujú, que personalmente creo que es un texto inspirado. ujú. Y frente a esta oleada, ¿no?, de interpretaciones racionalistas, antisobrenaturalistas que existen ahora mismo, aún dentro de las filas de algunos llamados cristianos, Sí. me llama la atención, y la pregunta va dirigida a eso, ¿verdad? ¿Cómo afecta, por un lado, este antinaturalismo y este racionalismo que ahora mismo está muy presente, ¿no? Y que incluso ha diluido la palabra de Dios, diluido las escrituras? ¿Cómo afecta esto? O igual si puede llegar a considerarse una amenaza para a lo mejor quizá parte de la ortodoxia. ¿Cómo pudiera afectar esto, hermano, el desarrollo precisamente de la cristología dentro de las filas de los cristianos? Lo afecta totalmente. Totalmente, porque al ser naturalistas son antimilagros. Todo lo que en la Biblia sea milagroso, suene milagroso, es explicado de manera racionalista a través de procesos naturales. Entonces, niegan el nacimiento virginal de Jesucristo, niegan la resurrección de Jesucristo. Tal vez ustedes han escuchado expresiones como que Cristo resucita cada vez que nace en el corazón de uno de sus seguidores. Esas son expresiones típicas del liberalismo teológico y suena muy bonito, ¿no? Suena como cristiano y muy espiritual. Ay, tan lindo, Cristo nace en el corazón. Es una manera de negar la resurrección física de Cristo, porque ellos dicen que la resurrección de Cristo fue una ficción que inventaron los apóstoles. De hecho, una de las tareas principales que adelantó la teología liberal a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue la llamada desmitificación del Nuevo Testamento. A través de un poco de supuestas herramientas exegéticas, emprendieron la búsqueda del Jesús histórico, tratando de buscar lo que en los evangelios y en las epístolas era de verdad histórico y qué cosas fueron la creación teológica de los apóstoles. ¿Por qué? Porque según ellos, el Cristo que inventaron los apóstoles no es equivalente al Jesús histórico. Y ellos hablan del Jesús histórico y del Cristo de la fe. Una cosa es el Jesús histórico y otra es el Cristo de la fe. Del Jesús histórico, por ejemplo, uno de los grandes representantes de esa escuela, Rudolf Bultmann, llegó a decir que lo único que sabemos a ciencia cierta que Jesús dijo es Abba. De resto, no sabemos nada más. El resto fue invención de los apóstoles. El Cristo de la fe fue la reconstrucción de fe que los apóstoles hicieron de ese Jesús histórico, que no es verdad. Entonces cambia todo, absolutamente todo. El Cristo del liberalismo no es Dios hecho hombre, no es el Salvador, no resucitó, no tuvo un nacimiento milagroso, etcétera. Simplemente se convierte en un buen hombre, en un gran ejemplo de moral, de ética,
En algunas vertientes del liberalismo, como la teología de la liberación, se convierte como en el caudillo de los oprimidos y lo utilizan como excusa para el levantamiento de armas, etc. Vamos con Pablo. Sí, hermano, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Justo cuando la hermana Sofía habló acerca de esta cuestión de cuál es el límite, o más bien hasta dónde se debe de conocer de Dios, de Jesucristo como divinidad. También me vino a mí la pregunta con respecto al evangelismo, justamente, porque en el evangelismo buscamos que se sepa la verdad de manera que el Señor pueda salvar. Eh, ¿qué, ju- eh, ¿Qué tan importante, justo porque muchas veces decimos, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para morir, etcétera, tratamos de explicar. Sin embargo, puede carecer de fuerza o puede carecer de, eh, de esta parte explícita de que Cristo es Dios. A lo mejor será más será o adquiere, con base en este conocimiento, adquiere más importancia el decir, por ejemplo, el versículo de Filipenses, donde dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, ¿no? Se despojó de sí mismo, o sea, Dios mismo vino, Dios se hizo hombre. eh, Será como importante si a lo mejor a la fecha nuestro evangelismo no es tan explícito, tratar de moldearlo de una manera más explícita para que la gente que lo reciba tenga de manera más concreta esta verdad de Jesucristo. El Evangelio es la presentación de la persona y obra de Jesucristo. Eso no quiere decir que para evangelizar bien tengamos que hablarles de todo lo que es la persona y obra de Jesucristo, a los no creyentes. El apóstol Pablo nos da explícitamente lo que es el Evangelio en 1 Corintios capítulo 15. Ahí tenemos un buen patrón claramente definido en las Escrituras de qué debemos hablar en el evangelismo. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, etcétera, etcétera. En esencia, ese es el evangelio. Y evidentemente, al presentar que Cristo murió, estamos afirmando su humanidad, su absoluta humanidad. Pero al decir que Él resucitó, estamos presentando su absoluta divinidad. Entonces nota que ahí está el contenido, ¿no? Y hay que tener cuidado en no querer meter todo un contenido teológico en la predicación del Evangelio. Yo estoy de acuerdo, no hay que diluir el evangelio bíblico hay que predicarlo como la Biblia lo enseña, que debemos predicarlo, pero a veces también volvemos tan complejo el evangelio, lo cargamos con tantos detalles teológicos que en realidad son partes del crecimiento del cristiano, que en últimas las personas quedan sin una claridad en su mente de qué es en sí el evangelio. Entonces el equilibrio bíblico está en un pasaje como estos, donde Pablo nos dice, ¿quieres hablar del evangelio? Bueno, presenta a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado conforme a las escrituras. Ese es el punto, ¿no? ¿Qué tantos detalles, qué tanto hay que ahondar en esas verdades? Depende de caso en caso. En el diálogo con cada persona, Dios nos va a dar discernimiento para saber qué cosas debemos enfatizar, en qué cosas debemos ahondar para que la persona, tenga un buen entendimiento de lo que es el evangelio, la esencia del evangelio, la esencia que es esa que Pablo nos está presentando ahí. Pero en segundo lugar, un convencimiento de que eso es así. O sea, no simplemente que diga, bueno, sí, Cristo murió y resucitó, no, sino que diga, uy, sí, estoy convencido, eso es verdad. Eso es así. Pero en tercer lugar, que tenga un compromiso con esa verdad que ahora entiende. O sea, eso es la fe. Es la fe. O sea, sí, sé que es verdad y eso es para mí. Ese Cristo del que tú me estás hablando es para mí. Yo lo necesito porque yo soy pecador y entiendo que la única manera en que puedo ser salvo es a través de la fe en Jesucristo. Entonces,
debe existir esos tres factores. Entonces, en el diálogo con cada persona, Dios nos va a ir dando sabiduría para saber qué debemos enfatizar. Gracias, hermano. Con gusto. Wilfredo, Pastor, buenas noches. buenas noches. Sí, nada más una pregunta donde menciona que cuando Jesús se revela con los que iban a aprenderle y ellos caen a tierra, menciona que era cuando él revela su nombre, fue una señal de juicio para ellos. ¿Hay algún punto o algún argumento que podamos tomar aparte de a lo mejor el contexto para interpretar eso, que era una señal de juicio lo que estaba pasando en ese momento? Sí, hay otros pasajes de la Escritura, no los tengo en mi mente ahora, otros pasajes de la Escritura donde caer delante de Jehová es señal de juicio. Habría que buscar en la concordancia. Ahorita en este momento no tengo un texto claramente en mi mente, pero sí existen esos textos donde se presenta que caer delante de Jehová es señal de juicio e incluso en algunos casos de condenación. Habría que hacer una búsqueda porque ahora no tengo en mi mente algún texto. Pero usted puede buscar así por concordancia, caer, cayeron, para anotar ese significado, ¿no? Ok, gracias, pastor. Lamento Aprovechando, no tener ahorita un texto, pero sí se puede buscar en la concordancia. Siga, hermano. okay, aprovechando una última rápido. Cuando menciona que en el hebreo no existe, más bien el tiempo es imperfecto, ¿es exactamente la misma aplicación que en el griego? No, como les dije, en el hebreo no existe tiempo verbal. En el griego existe tiempo verbal y el punto más importante del análisis de un verbo en griego es el tiempo verbal, tanto en sentido temporal como de aspecto. En el caso del hebreo, los verbos hebreos no tienen tiempo. Cuando usted aprende la tabla de un verbo hebreo, no tiene tiempo, tiene aspecto, imperfecto o perfecto. Perfecto quiere decir que la acción se asume como completa, como terminada. Imperfecto, la acción se asume como aún no terminada, como continuando. Eso es lo que existe en el verbo hebreo, además de otros matices, pero es diferente totalmente al entendimiento que tenemos nosotros en nuestro idioma y que tiene el griego. Ok, sí, porque brinca mucho la traducción de Juan 8:58, que pensaríamos que sería yo era, pero traduce como si fuera en presente, yo soy. Yo soy, sí, aunque ahí está en griego, ¿no? Sí. Pero sí, evidentemente una de las grandes dificultades del Antiguo Testamento hebreo es la traducción de los verbos. Que pues obvio, al ponerlos en nuestros idiomas tenemos que ponerlo en un marco de pasado, presente, futuro, porque así nos expresamos nosotros. Pero eso ha dificultado mucho el entendimiento correcto del Antiguo Testamento. El hebreo tiene una manera de pensar muy diferente a la nuestra. Y la única manera de entender eso, de meterse en la cabeza de ellos es conociendo bien su idioma. Gracias, pastor. Bien, hermanos, creo que llegamos al final de esta clase. Ya son las 10:05. Jeremías. Gracias, pastor, por su tiempo, por este tiempo de enseñanza. Si nos despide en oración, le agradecería mucho, pastor. Con gusto, oremos. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por darnos un nuevo destello de la gloria de tu Hijo, el Salvador nuestro, Señor. Gracias porque estamos convencidos de su absoluta divinidad, pero estos argumentos bíblicos afianzan aún más nuestra fe y también nos dan un entendimiento mayor de su gloria. Y Señor, te pedimos que cada día crezcamos en el conocimiento de nuestro Salvador para amarlo más. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Hermano, muchas gracias. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, pastor. Buenas noches, Buenas noches. hermanos. Chao.